En este segmento vamos a hablar de la unidad 1, que nos dice bases del análisis experimental de la conducta. ¿Qué es esto? ¿De qué nos habla esta materia? El análisis experimental de la conducta se refiere a la forma que se pueden abordar los problemas de la psicología a partir de presuposiciones básicas de las que se debe estudiar y cómo son presuposiciones funcionan como reglas estipulatorias, es decir, conducen a una comprensión del fenómeno estudiado. Esto nos dice Rodríguez.E 2010. El objetivo del diseño experimental en el análisis del comportamiento cabe la pena mencionar que es una forma de probar si una variable independiente, por ejemplo, una intervención, tiene un efecto específico sobre una variable dependiente, que en este caso pudiera ser el comportamiento, de ahí su nombre experimental. Por ello, se debe realizar generalmente en un laboratorio donde se controlen las variables y las condiciones para ser garantizado el resultado a obtener. ¿Qué es esto de 1.1? Antecedentes del conductismo. El conductismo se inicia como corriente del pensamiento en Estados Unidos y se inició como una consecuencia de las características culturales predominantes y por el tiempo de pensamientos que se había establecido desde Inglaterra. En el 1.1, antecedentes del conductismo, vamos a ver en el 1.1.1 a Edward Dornick. Presenta de alguna manera el original de la psicología del comportamiento, pues en esta teoría del aprendizaje es el resultado de asociaciones formadas entre estímulos y respuestas, llamadas también hábitos, que se observan fortalecidos o debilitados por naturaleza, y la frecuencia en la que se presenta esta teoría estaba basada en la idea de que el aprendizaje se obtenía a partir de la prueba y el error, y de las respuestas a las gratificaciones que el ser humano percibe como ganancia. El núcleo del conductismo se encuentra en la idea de que el aprendizaje puede ser explicado sin referirse al estado interno y no observable del sujeto. Es decir, que la teoría dice que el aprendizaje depende de la presencia de elementos idénticos de su origen y de las nuevas situaciones que se den a partir de la experiencia, y es decir, la transferencia siempre es específica y nunca es general. Y las conexiones son fácilmente establecidas si la persona recibe el estímulo y la respuesta van de la mano. En el 1.1.2 vamos a ver a John Watson. ¿Qué nos dice Watson? Watson fue considerado como el padre del conductismo, y esto se debe a la publicación que realizó en 1913, en un artículo que planteaba la necesidad de abandonar la introspección como un método a fin de convertir a la psicología en una ciencia objetiva. A fin de convertir a la psicología en una ciencia objetiva comparable con otras ciencias naturales que ya están consideradas como consolidadas. En dicho artículo, el autor reclama un lugar para la psicología como una ciencia empírica y establecida que la psicología debería ser considerada una rama experimental puramente objetiva de la ciencia natural que podía precedir y controlar la conducta. Se basaba en dos argumentos. El primero se refería a la necesidad de concebir a la psicología como una ciencia natural. Y el segundo le daba la importancia de abandonar la introspección como método, es decir, hacer hincapié entre la necesidad de entender que el objeto de estudio se hace a un lado para entender la conducta del ser y su relación con el medio ambiente. Continuamos con el 1.3. Clark Hall fue influenciado por los trabajos de Darwin, Dornick, Pavlov y Clark Hall. Coincidía con ellos de que todas las conductas eran iniciadas por condicionamiento. Sin embargo, este autor desarrolló la teoría de reducción de impulso, misma que trataba de explicar conductas, las veía sobre todo las conductas humanas como mecánicas, automáticas y cíclicas, por lo que se podía reducir a términos físicos. El autor señala que todos los organismos poseen mecanismos reguladores que controlan tanto la producción hormonal, la temperatura, etc. Y estos mecanismos trabajan arduamente para mantener las condiciones seguras para el organismo, a pesar de que las condiciones que lo rodean, por ejemplo, si el ambiente es muy frío, el mismo organismo buscará la forma de que esto le afecte lo menos posible.
creando algo llamado homeostasis fisiológica, por lo que el cuerpo crea necesidad de abrigo al mismo ejemplo planteado por cubrirse y elevar la temperatura. Continuamos con Skinner en el 1.1.4. Nos dice: el conductismo, según Skinner, se refiere a la filosofía de ciencia de la conducta y hace una diferenciación en el estudio de las conductas que antes eran abordadas por la psicología y el estudio que se realiza desde ciencia natural. Una verdadera ciencia experimental, el análisis experimentando la conducta, que se refiere a una ciencia experimental cuyo objetivo de estudio es la misma conducta, y esta última se refiere a un elemento físico.